dando bien. Sí, sí se ve bien. ¿Sí se ve? Sí. Ah, todavía no empecé. Hubo una falla en el internet. Vamos a continuar con las lecturas, que ahí es donde nos quedamos para comenzar nuevamente. Del libro del profeta, del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a responder al Salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hoy, queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 19 del tiempo ordinario. En este domingo 19, la historia de Jesús caminando sobre el mar sigue a la historia de la alimentación de aquellos 5,000 hombres. Es una continuación, por tanto, del domingo pasado. Jesús subió al monte a orar. Es una imagen que nos transporta fuera del tiempo y del espacio. Todo parece pararse en ese momento, pararse en la quietud eterna del silencio del Hijo con el Padre, como si no hubiera anochecer, como si no hubiera oscuridad. La luz se encuentra, y en el resplandor, en el silencio, en la quietud, en la paz, Jesús ora ante su Padre. Está Jesús en el monte. Esto significa que es un momento importante, ya que solamente en el monte se puede dar la presencia del Señor, como lo hizo en el monte Sinaí, como lo hizo en el monte Tabor, en la transfiguración. Ahora está Jesús en el monte, en la presencia de su Padre, para poder estar en paz, con tranquilidad. Necesita estar apartado y solo para estar en oración. Esto es importante señalarlo, queridos hermanos, porque nosotros ante la vida, con los ruidos, los agobios, los triunfos, las preocupaciones, los éxitos, oramos, buscamos el silencio, la quietud eterna de estar con el Señor, o tal vez nos dejamos vencer por los muchos pensamientos que nos llegan, ya sea de éxito o de agobio, y nos olvidamos de la paz interior que necesitamos tener para poder seguir caminando en la vida. Una gran enseñanza del Señor, por tanto, el día de hoy es que ante las circunstancias de la vida
sean positivas o adversas, necesitamos oración. Y la oración se logra en el silencio y se logra en la soledad. Si no buscamos estos factores, será imposible hablar con el Señor. Será imposible escucharlo. Será imposible estar en paz. Ante las situaciones de nuestra vida necesitamos orar. Los discípulos, a diferencia de Jesús, están desconcertados. Para ellos sí es de noche. La oscuridad significa, en el sentido bíblico, la ausencia del Señor. Pareciera que los problemas son mayores, que no se ve más allá de los agobios. Y la barca, que tiene también la connotación bíblica de la iglesia, es sacudida por el oleaje, por la adversidad, por los problemas. El miedo es un factor que oscurece y sacude a cualquiera. La misma presencia del Señor les causa temor. Despunta el alba y Jesús se aproxima. Empieza la claridad del día. Uno pensaría que esto significaría el final de esa turbación, de ese miedo, pero no es así. Fascinados por este temor, por este miedo, el momento del encuentro con el Señor, el encuentro con la divinidad, les resulta más estremecedor, les conmociona interiormente. La agitación, la angustia, el terror se apodera de ellos, porque inmersos en sus miedos, aún el resplandor de Jesús se vuelve para ellos una luz deslumbrante, y por eso gritan desesperadamente. El miedo es la más grande esclavitud del ser humano, que paraliza y nos hace pensar una realidad diferente de lo que es, o a lo mejor es inexistente, pero nosotros estamos por el temor pensándolo. El miedo nos roba la paz y nos inquieta, nos hace perder la fe. ¿Cuántos miedos tenemos hoy en día? La enfermedad, la muerte, el sufrimiento, los problemas cotidianos, y todo esto nos paraliza. Incluso estar en la presencia del Señor nos hace sentirnos incómodos, porque solamente miramos el problema, pero no el resplandor que el Señor, a través de ese problema, nos propone para crecer. El Señor les grita a sus discípulos para que rompan con ese paradigma de temor. No teman, soy yo. Esta frase presenta la identidad divina de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Son palabras de aliento. En medio de la tormenta, Dios está con nosotros. Muchas veces el Señor se presenta después de resucitado así a sus discípulos. No tengan miedo, soy yo. Son palabras de ánimo, son palabras de motivación que les lleva a los discípulos a nuevamente centrarse en Dios y a tener paz. En medio de la persecución no tienes por qué temer. Jesús está en medio de nosotros. A nosotros nos da la misma seguridad en tiempos de enfermedad, muerte, persecución o cualquier otro problema. No tengan miedo, hagan lo que les toca, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Esta es la motivación que el Señor nos da. El Señor no quiere en muchas ocasiones quitar el problema, sino enfrentarlo con nosotros, para decirnos que podemos, con ayuda de Dios. Por eso Él nos dice, dame tu carga pesada
y te lo cambiaré por un yugo suave y ligero, no para quitarte aquello que te hace crecer, sino para enfrentarlo juntos y crecer en la presencia de Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la historia de cada cristiano que se balancea entre la duda y la fe. A veces viendo la tormenta y otra viendo a Jesús. No debemos desesperarnos ni asustarnos en descubrir que existen dudas y vacilaciones. Buscar a Dios se vive casi siempre en la inseguridad, la oscuridad y el riesgo. No olvidemos que la fe auténtica aparece como duda superada. Debemos saber gritar como Pedro: sálvame, Señor, que me hundo. Saber levantar las manos como entrega confiada de quien se siente necesitado. La iniciativa humana no es suficiente para caminar al encuentro del Señor. Ya lo vemos con Pedro. Porque el miedo lo hunde y solo la humildad de la fe lo salva. La fe no puede quedar relajada en la esfera afectiva del hombre, porque es compromiso y empeño. Si bien el Señor nos da la gracia de la fe, pero nosotros tenemos que hacerla crecer a través del esfuerzo, del compromiso. No basta estar cerca de Cristo, si no lo estamos también por la fe, por la confianza en Él. Jesús rescata a Pedro, pero sigue el viento que le estremece a Pedro. Esto significa que cuando la fe está bien firme en Cristo, el viento no puede hacer daño alguno, porque Jesús sube a la barca y es cuando entonces se calma el viento. Esto significa que ante los problemas o las dificultades, si está cimentado en Jesús, entonces no tambaleamos, porque Él es la roca firme que nos ayuda a estar de pie. Jesús primero salva y después reprende. Esto es interesante. Aprendamos, porque nosotros primero regañamos y después preguntamos qué pasó. Jesús primero da la mano, levanta y después le dice: hombre de poca fe. No primero le grita: te estás hundiendo, ¿para qué no tienes fe? Y después salva. Aprendamos también nosotros, porque muchas veces en la vida primero decimos, primero hablamos, primero gritamos y después pensamos. ¿Cuántos problemas se solucionarían si primero ayudáramos o pensáramos las cosas y después diéramos la mano para poder ayudar a levantar, antes de juzgar y antes de seguir criticando? Los discípulos, al subir a la barca, lo adoraron. Cuando entran a la barca, el viento cesa. Todos creen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Jesús suscita en ellos la confianza en Él, pero con todas sus consecuencias. No con lo que nos conviene, sino con lo que es Él. Apoyar nuestra existencia en Dios y no en nuestras propias razones, argumentos y seguridades implica enfrentar el mundo con aquello que el Señor nos pide: el amor, la vida, hacer las cosas bien, el esfuerzo cotidiano y cargar las cruces. Es un absurdo decir que crees en Dios, que lo amas, que Dios te ama, cuando vas en contra de sus mandamientos. Aquella persona que mata, aquella persona que asesina a su hijo, aquella persona que obra en contra de lo que el Señor nos dice, no puede decir que ama a Dios. Al menos en la revelación completa de nuestro Dios Jesucristo. No podemos decir: profeso la fe, cuando voy en contra de la doctrina que el Señor nos ha dado. El relato de la tempestad calmada nos enseña a todos a afrontar con valentía, como Pedro, el riesgo del encuentro con Jesús.
y para que sintiendo su presencia nunca vacilemos ni tengamos miedo ante las dificultades que se presentan. Jesús nos enseñó a confiar y caminar en medio de las aguas y del viento contrario. No dudemos más, gritemos como Pedro: sálvanos, Señor, que me hundo. Él nuevamente nos tomará de la mano y nos sostendrá para no volver a hundirnos en aquello que nos atormenta. Confiemos en el Señor. Él camina en medio de la tempestad, en medio de lo que es contrario, y camina con nosotros para darnos firmeza y enseñarnos junto con Él a enfrentar lo que venga. Que así el Señor nos lo conceda. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció y murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, vamos a ofrecer el pan y el vino. Con estos dones presentamos al Señor nuestras intenciones, las que han colocado a lo largo de la transmisión, o aquellas intenciones que hemos enunciado al inicio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de la Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal modo gobiernas a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos nuestra comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Pídele a Jesús nuestro Señor que entre tu corazón, que te dé la paz y que desvanezca aquellos miedos que traes. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para vida del mundo, dice el Señor. Tú has venido a la orilla
no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Antes de despedirnos, hermanos, quisiera darles algún aviso. Como ustedes ya saben, el lunes próximo, el día de mañana, se abren, según el decreto del señor arzobispo, se abren nuestras iglesias. Ha dejado a cada uno de los sacerdotes iniciar paulatinamente el día que vea más conveniente para hacerlo. Yo he pensado que vamos a iniciar las celebraciones eucarísticas en nuestro templo el próximo domingo, ahí en nuestra parroquia. Decirles de antemano que todos estamos con la gracia de permanecer en casa y se nos ha dado la gracia de no cumplir el precepto dominical. Por tanto, todos nosotros tenemos ese regalo de parte del señor arzobispo en este tiempo de contingencia, donde podemos permanecer en nuestros hogares y unirnos a la celebración eucarística transmitida. Tenemos también la gracia de la absolución general. Por eso el deseo de quererse confesar, se nos ha regalado la absolución general, y cuando estemos en semáforo verde, buscar tal vez ya la confesión individual, pero se nos ha dado la absolución general. Por tanto, también no estemos así como con la preocupación de querernos confesar cuando se nos ha dado esa gracia. Por tanto, al tener la dispensa del precepto dominical, si ustedes quieren asistir a misa el domingo, las puertas estarán abiertas, pero con un cupo pequeño, el 25%. En la parroquia hemos ya señalado los lugares dentro de la parroquia, y en el atrio se va a poner una lona donde también, respetando el 1,5 metros de distancia, se podrán colocar para poder asistir a misa. Pero solamente cada celebración tendrá la capacidad de 167 personas, para que lo sepamos. Por tanto, las personas vulnerables, las personas que tienen la edad de 65 años en adelante, tienen que continuar en sus hogares. Las personas embarazadas, las personas con problemas crónicos, tienen que permanecer en sus casas. El precepto está dado, la dispensa del precepto está dado a todos.
Pero si a veces tenemos este deseo, las ganas de ir a comulgar, 167 personas en cada celebración vamos a recibir. Con todos los lineamientos, las orientaciones que se nos ha dado. El uso de cubrebocas para todos. Se les tomará la temperatura. Se pondrá un tapete sanitizante para que podamos pasar. Se les llevará a sus lugares. La comunión seguirá siendo en la mano. En fin, hay diferentes orientaciones. Hay un grupo de laicos comprometidos que nos ayudarán a poderlo realizar. Llegar por lo menos 15 minutos antes y, hermanos, tener mucha paciencia, porque si ya el cupo está, les van a decir que pueden asistir a la siguiente celebración. No se desesperen, no se molesten, hay que hacerlo siempre con mucha caridad, con mucho amor, pues, y vamos al encuentro del Señor. Entonces, si nuestros hermanos que están ahí asistiendo les dicen ya el cupo está lleno y no les dejan pasar, no se enojen. Es por el bien de todos, por cuidarnos todos. Las celebraciones son como en domingo, pero se aumenta una misa en la parroquia. Será 7 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde, que ese es el nuevo horario, y 7 de la noche. En la capilla de la Asunción será 11:15. La capilla del Sagrado Corazón y de la Trinidad, por ser espacios pequeños, no tendrán celebración eucarística. Se concentrará en la parroquia y en la capilla de la Asunción. Son 6 celebraciones que ustedes podrán asistir. Siéntanse con la libertad de hacerlo, porque recuerden que tenemos aquella dispensa del precepto dominical. Por tanto, podemos seguir viviendo nuestra misa en la transmisión que se seguirá haciendo el domingo a las 10 de la mañana. En la semana se seguirá transmitiendo la Santa Misa a las 8 de la mañana hasta que estemos en tiempo favorable. Yo creo que las primeras semanas la transmitiremos en la parroquia, pero todavía sin personas, porque el contagio está muy fuerte. Entonces, entre semana vamos por amor a Dios, pero no es obligación. Las primeras semanas estará a puerta cerrada la celebración de diario, y conforme vayamos cambiando de semáforo, entonces también entre semana se abrirá para los fieles que quieran ir. Espero que seamos pacientes, es para cuidarnos, para que te cuides, para que me cuides, para que podamos vivir santamente nuestras celebraciones. Pues nos da mucha alegría volver a nuestras celebraciones presenciales. Dios nos cuide para poderlo vivir, y de verdad estamos en un tiempo todavía complicado de mucho contagio. Cuídense mucho. Cuando vayamos pues al templo, con los lineamientos, las orientaciones que se nos ha dado, vivamos con amor esa celebración. Enhorabuena, dentro de 8 días nos vemos en la casita de Dios. Gracias a Él, volvemos pues a su casa para desde ahí a las 10 de la mañana transmitir la celebración eucarística. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos, que pasen un bonito domingo. Un abrazo para todos y mi bendición. Que Dios les bendiga a todos. Buenos días. Nos encomendamos a María Santísima. Le decimos a ella: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Que Dios les bendiga.